En este caso con nosotras, ellos nos amenazaron de matarnos. ¿El uniforme identificaba la antigua orden dominicana? Exactamente. Ese grupo está cargado de violencia, de discurso de odio. Esta gente se ha ocupado de generar miedo. Como agreden, entonces la gente se recoge. Yo creo que esto del bullying ha existido siempre. Un bullying extremo, porque bullying de profesores a estudiantes, eso ya es como un nivel... Que sea un hackeo, de que sea la compañía de red eléctrica nacional. No existe ningún material sintético que pueda igualar la elasticidad y resistencia de la tela de araña. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. De este lado, Laureano de la Cruz, y hoy sí, con todo el equipazo de este podcast al completo. Así que justifiquen sus salarios y vayan presentándose ustedes mismos. Menos mal, la jefa soy yo. Sí. Bien, saludo Dolly García, recordándole que este programa usted lo puede escuchar todos los sábados a las 2 de la tarde por 97.9 FM y también vernos aquí por YouTube los viernes después de las 6 de la tarde si técnicamente no tenemos algún problema, o en Spotify, como usted prefiera. Saludos cordiales, aquí el monaguillo, Diego López, acompañando a estos dos grandes personajes. Esto es nuevo, ¿lo has improvisado o lo traías preparado de casa? Digamos que lo he improvisado. Bueno, pues como el monaguillo tiene que obedecer, explícale lo de YouTube. Ya lo acaba de explicar Dolly perfectamente. Sí, pero a ver, los monaguillos rebeldes no existen, ¿eh? Eso es una cosa tuya. Sí. Usted lo que tiene que hacer es invitar porque a usted la gente le hace caso. Sí, y ponerte en modo obediente. Me pongo en modo obediente y les invitamos a que vean este podcast en YouTube a partir de esta tarde, y si hay algún problema técnico, como ha dicho nuestra superjefa, lo podremos ver mañana. Y también en Spotify lo podremos escuchar. Me ha encantado, ojalá mantengas el nivel. Bueno, vamos a decirle a la gente que tenemos para hoy, y para arrancar una conmemoración que probablemente le pueda traer algunos amargos recuerdos de su infancia. Eso es un poquito sorpresa, mis compañeros no saben de qué se trata. Sí, nada más lo sabes tú. Solo lo sé yo, porque quiero indagar un poquitito a ver si ellos tienen esos amargos recuerdos en su infancia. Si con esa presentación tú pretendes que nos estresemos, ya te digo que no. No, no es para estresarse tampoco. Ah, vale, pues ya está. Pues nada, seguimos con el sumario. Pues hoy tenemos personaje y frase de la semana, aunque podríamos decir que más que una frase son unas reflexiones realizadas por el rector de INTET, Julio Sánchez Martínez, sobre lo ocurrido en la Jet Set, que lo convierte en nuestro personaje de la semana. Y tenemos que hablar con la antropóloga Taira Vargas sobre su demanda por agresión y amenaza a la antigua orden dominicana. Y, de paso, pues su análisis sobre esta organización. Esto viene muy interesante, así que esto y más en Destodo Magazine. Bueno, arrancamos con el para recordar, y yo dije que era un poquitico sorpresa porque yo quiero indagar si ustedes fueron víctima de lo que se está conmemorando hoy. Ahora ya me estás dando miedo. Sí, resulta que hoy 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Uf. Como siempre, pues la idea es concientizar sobre el riesgo que tiene este tipo de acoso, sus efectos sobre todo en los niños. Y yo quiero como aprovechar el segmento para hablar un poquitito cómo nos fue en la infancia con el tema, porque este es un tema que en nuestra generación, digamos en esta época, es que más se está hablando. En nuestras generaciones no se hablaba del tema y lo había. Yo no sé si lo había más. Dicen que ahora hay más. Yo no sé si... Lo que pasa es que tal vez no había como conciencia del tema. ¿Puedo poner un prejuicio en la mesa para que eso esté de juego? Yo creo que esto del bullying ha existido siempre. De acuerdo. Y por tanto todos en algún momento pues fuimos víctimas de esto. Lo que pasa es que ahora pues hay registros estadísticos, ahora hay una palabra para referirse a eso, y hay estadísticas que antes pues no había estadísticas, pero eso no quiere decir que el hecho no existiera, quiere decir que no había registro estadístico del asunto. Esa es mi creencia al respecto. Bueno, ¿y cómo te fue en la infancia con el tema? Bueno, sobreviví,
No hubo trauma, no. Que yo sepa. Hombre, si nos ponemos en modo psicoanalítico freudiano y te pones a escarbar, dirán, no, un trauma no resuelto y por eso ahora cuando estás en el programa tienes esta actitud. Pues a lo mejor, pero no sé, al final... De ahí de pronto tu sentido del humor, así a veces... Sí, yo soy muy de reírme, sobre todo de gente que va de prepotente y agresor por la vida. Eso sí que yo le tiro mucho ácido. Un mecanismo de defensa como otro cualquiera. Exacto. En su momento fue un mecanismo de defensa si sufriste bullying o no. O eso fue ya más no, yo en la infancia era más calladito y más... No me conocerías, o sea, me volverías a cruzar por el frente y no sabrías quién soy. No, para nada. Diego, yo no creo que a usted nadie le hubiera hecho bullying o sí, acoso escolar. Acoso escolar, bueno, alguna vez tuve algunos problemas, pero no eran tanto de bullying. Fue más en los estudios medios cuando alguien trató de... En la edad del pavo. Sí, y bueno, lo que me acuerdo en buen dominicano lo que hice fue swapear el piso con él. O sea... Hostia, a ti había que tenerte miedo. Yo, bueno, a ver. Vale. Bueno, pero sin indaguemos. agresión, simplemente... A ver, ¿qué es swapear el piso? ¿Cómo lo hizo? ¿Verbalmente o físicamente? Verbalmente. Ah, vale. Había entendido otra cosa. Utilizó una serie de argumentos que yo se los tiré en contra y... Muy estilo de Diego, claro, muy él. Muy de su altura. Fantástico. Ya no pasó, de ahí no pasó nunca nada más. Ya de pequeñito... Ya apuntabas maneras. Ya apuntaba. Ok. Bueno. Pues ¿y tú, Dolly, cómo lo resolviste? Bueno, yo tengo que decir, yo creo que por mi carácter, mi forma de ser, yo siempre fui como medio, vamos a decir en palabras colombianas, como medio alzada, ¿no? Como muy... Entonces era muy difícil, pienso yo, que cualquier chico intentara meterse Ya ponía conmigo. Respeto visualmente. Sí. Recuerdo, por ejemplo, no tanto de compañeros, sino de una profesora que era muy brava ella y en esa época que ya no se estaba usando tanto, ella físicamente era violenta con algunos estudiantes. Entre esos, mi mejor amiga del momento. Se usaba la regla y le pegaba con la regla. Eso es un clásico. Pues, Ana, que no recibió reglazos. Sí. Eso dice mucho de tu edad, Dolly. Sí, claro. Sí. No, pero aquí nadie está cuantificando nada, tranquila. Sí, hablemos claro, casi 50, tengo 49, o sea, yo tenía como unos 8, 10 años más o menos. Diego y yo te daremos la bienvenida a esa década, que como vamos a convivir unos años en esa década. No, pocos años yo. Y bueno, y ella usaba la regla. Y entonces resulta que ella tiene un periodo fuera de la escuela y luego regresa y ella quiere armar su grupo de estudiantes y coge a mi compañera y la llama. Entonces yo no podía entender y concebir, ella nunca se atrevió a pegarme a mí y yo no podía entender cómo mi compañera aceptó estar en el curso con ella. Cuando ella se acerca para tomarme y llevarme a su curso, yo le dije no. Entonces, y ella nunca fue agresiva conmigo. Con ese tonito. No, creo que no es el tema, pero le dije no, o sea, no. Entonces, creo que fue eso más bien, o sea, mi forma de ser nunca permitió que alguien intentara ser, digamos, violento conmigo, física o verbalmente. Eso que tú estás contando es como un bullying extremo, porque bullying de profesores a estudiantes, eso ya es como un nivel... No, es que no era bullying, es que se usaba porque ustedes lo saben, o sea, se creía que los profesores eran quiero decir, si el reglazo iba acompañado de ciertos comentarios... No. Acuérdate que había el dicho aquel de que... La letra con sangre entra, sí, no, esto fue un clásico, sí. Pero oye, ahora que tú lo dices, hay un escritor, él se llama Fabre, es español, se me va, o Fabre es su apellido, algo así. El caso es que él tenía el problema de la tartamudez cuando era niño y él cuenta en un video de los que hace la fundación de BBVA, que ahí se ganan la publicidad, lo que hacen ellos en esos episodios me parece que son de admirar, tienen gente muy interesante, y él comentaba que había profesores que se burlaban de él y lo utilizaban para hacer chiste por su tema de la tartamudez. Entonces, no es extraño tampoco que eso ocurriera en el pasado. No, en esa época estaba muy normalizado, lamentablemente. Sí. Ahora, que ocurra ahora, me parece que hay que tener... No sé si también está cuidado. teniendo respuestas por parte de las personas que son ridiculizadas diferentes a las que podíamos tener también nosotros en nuestra época. Sí, los mecanismos de defensa también son diferentes. De defensa, yo creo que de estas generaciones son otros, diferentes a los que nosotros podíamos tener. Quizá nosotros éramos un chin más violentos en el momento que te pisaban, pues
reaccionabas sacando las uñas también, diciendo, cuidado que aquí estoy yo, por aquí no se pasa. No sé, o sea, no estoy diciendo que la violencia tampoco sea... No, cada cosa tenía su contexto. Tenía su contexto y tenía su manera. Pues gracias por la sorpresa, me parece muy interesante. Sí, porque si les contaba, entonces de pronto iban a estar advertidos. No, claro. Ahora, un dato curioso con el que cierro, que pasa mucho con estas fechas, y es que hoy, 2 de mayo, se supone que se celebra el Día Internacional, ¿no?, contra el acoso escolar o el bullying, como le llaman. Pero sucede que la UNESCO también tiene esa conmemoración o celebración y es el primer jueves de noviembre. Entonces, ¿Y por qué andan así como con esa...? No sé. O sea, pero la UNESCO y la ONU no son... la UNESCO no pertenece a la ONU y está bajo el paraguas de la ONU. Sí, eso es como que el monaguillo se rebele, pues, siguiendo tu... Más o menos. Sí, está como raro ahí ese tema. Muy. Pero bueno, digamos... Bueno, quizás sea la importancia que tiene este tema y que hay que... Digo, una fecha más vale la pena tenerlo presente. Hombre, pues ahora no estaría mal que nosotros tuviéramos como un Día Nacional del Bullying, que fuese una fecha diferente. Ya tenemos 3 días al año para... yo lo plantearía de manera diferente, porque Día del Bullying quiere decir que estás promocionando el bullying. Lo que hay que es evitar el bullying. Wow, qué mente más perversa la tuya. O sea, debe ser el único que ha pensado que queríamos apoyar eso. Hombre, cuando dices Día del Bullying, parece como que cuando estás diciendo el Día del Árbol, que fue esta semana también, estamos diciendo que hay que cuidar árboles, que hay que plantar árboles. Qué buen ejemplo. Entonces, si tú me dices el Día del Bullying, pues... Diego, ¿qué has desayunado? Una tostadita. Pero con café subido de cafeína, ¿no? Con café, no, suavecito. Suavecito. Como tomo demasiado café, por cierto, un cafecito en la taza de todo. Sí, en primer plano, en primer plano. Oye, muy bien. Tú estás acosando laboralmente a Diego. Esto es acoso laboral. Sí, pero yo no me dejo, no te preocupes. No, él ya ha sacado la Siempre uñas. responde con argumentos. Sí, no hay tanto. Listo, ahora sí. Nos toca ponernos, digamos, serio. Ya pasamos a esta partecita así medio jocosa, pero ahora nos tenemos que poner serio. Y esa parte te toca a ti. Porque esto también era serio. Aunque eso iba a decir yo, que aunque sea un tema que... bueno, pero sí. Es un tema que yo creo que hay que darle su importancia y tratar de evitar que haya bullying en las escuelas y eso pasa por la formación, por la educación y... Es más, yo propongo que públicamente le dediquemos un monográfico en Destodo Magazine. Vamos a hacerlo cuando el calendario lo permita. Sí, vamos a hacerlo un día. Yo creo que sería de pronto en el segundo, en el primer jueves de noviembre. Sí, ya pues anótalo con alarma y ya queda programado. Exacto. Pero sí, nos quedamos con lo que dice Diego. Desde la casa, ¿no? Es donde se trabaja el tema. Y después en la escuela. Exacto, y después en la escuela, pero sobre todo yo creo que la clave es trabajar el tema de la empatía, ¿no? Bien. Bueno, pues cambiamos de tema, ahora sí. Un aviso a todos nuestros seguidores, porque si no, a lo mejor nuestros episodios pueden no entenderse. La semana normal va de lunes a domingo, pero la semana en esta pequeña burbujita de Destodo Magazine va de viernes a viernes. Lo digo porque a veces decimos, esta semana ha pasado tal cosa, pero es que en nuestras cabezas esto va de viernes a viernes. Y nuestros seguidores que se metan en ese idioma de viernes a viernes. Y yo te puedo hacer una corrección. Venga. Va de domingo a sábado. Primer día de la semana, el domingo. Empezamos descansando. Claro, pero sí, es así, pero esa es la semana, digamos, litúrgica. En el caso de nosotros, como nosotros grabamos el viernes, hay hechos que acontecen entre sábado y domingo que los tenemos que contar como si fueran lunes de la semana, porque no los tenemos contemplados en nuestro A ver, yo os quiero mucho, pero yo agradecería que no le complicáramos la vida a nuestros seguidores. O sea, que sepan que vamos de viernes a viernes y después ya en la homilía tú explicas lo del domingo. Fue Diego. Yo sé porque... Perdón, Laureano, perdona. No, pues yo le ponía a nuestros seguidores que se van a hacer un lío. Perdona. En fin, pues ya aclarado de dónde va a dónde la semana, pues explicar que esta semana pues no tenemos frases, sino reflexiones de la semana. Y es debido a algo que consideramos bastante importante y significativo. Y es que el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, don Julio Sánchez Mariñez, en la ceremonia de graduación del pasado sábado, en la semana de nuestro podcast, pues se refirió a la tragedia de la discoteca Jet Set y unas reflexiones que al equipo de producción pues le ha parecido como lo suficientemente importante como para detenernos en ellas y comentarlas, para resaltar la importancia, valga la redundancia, que tiene esa reflexión, esas palabras en ese discurso de graduación. Así que, Diego, vamos con la primera reflexión. Abro comillas.
esta no es una tragedia aislada, es el resultado de una enfermedad social. La cultura de lo provisional hecho eterno, la mentalidad del relajo disfrazado de viveza, el país donde se improvisa primero y se lamenta después. Aquí el peligro está en los techos, puentes, escuelas, calles, pasos a desnivel, por todas partes. Porque el problema no es solo el concreto que se parte, el problema es el corazón social que se ha agrietado de tanto abandono. Yo creo que es muy explícito, pero yo infiero lo siguiente de esa reflexión. Y es que, bueno, fue el techo de esa discoteca, pero podía haberse caído un elevado, o podía haberse caído 2 postes de luz, o podía haberse abierto un hoyo en la autopista. Es decir, la reflexión es que, lamentablemente, esto era una cuestión de tiempo. No, como dice la Biblia, no sabíamos el día, ni el lugar, ni el momento. Pero con esta manera de pensar convertida como en característica de pensamiento social, pues era cuestión de tiempo que nos pasara una desgracia. Y yo recuerdo que os comenté fuera de aire en la reunión que en lo primero que pensé fue en el tema de los terremotos. O sea, si aquí hubiera un terremoto como aquel famoso terremoto que hubo en Haití, específicamente en Puerto Príncipe, a ver cuántos edificios iban a resistir aquello. Y todavía ahora instintivamente la gente, yo entre ellos, vamos mirando ahora los techos y vamos mirando paredes y vamos mirando grietas. Eso ha generado como un pequeño trauma social y no sé si va a ser muy fácil de quitar. Pero, o sea, yo entiendo que el tema de que hubiera sido, o sea, el tema del terremoto hubiera descargado, digamos, de alguna manera la culpabilidad en la naturaleza. Y entonces lo que ocurrió es... Sí, pero hasta un punto. Claro, hasta un punto sí, pero se hubieran buscado las maneras de decir, no, pero es que ¿quién resiste un temblor como este? Sí, es más fácil de enmascarar, eso es verdad. Exactamente. Entonces, a mí me parecen tan sabias las palabras del señor Mariñez, que, o sea, en este tema todos tenemos que hacer conciencia, cada uno de qué rol estamos cumpliendo en nuestros trabajos, a cualquier nivel, a cualquier escala, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí también esta reflexión que hace el rector de INTEC a mí me invita también a pensar que no solo tenemos que crear o construir, sino que tenemos que mantener y cuidar aquello que se construye y que se hace, porque es verdad que se hacen muchas cosas, pero después no se les da el cuidado necesario para mantenerlas. Y eso también es importante y parece que, y en clave electoral podríamos mirarlo también, parece que el que hace mucho como que se implica más, pero mantener aquello que tenemos yo creo que es también muy importante. No solo es hacer, sino también mantener aquello que hay hecho. Recuerdo también, no sé si hace un año y pico, cuando se cayó en la capital todo un muro de uno de los pasos de la 27, donde murieron varias personas que se encontraron allí con la muerte simplemente también por cuestiones de agua. O sea, se degradó los enganches que tenía y cayeron. Claro, si no mantenemos lo que tenemos, seguiremos teniendo catástrofes, seguiremos teniendo accidentes involuntarios, pero que creo que tiene que haber una voluntad política de cuidar lo que tenemos, con leyes, con supervisión, cuidar o ser más exigentes. A ver, como sociedad nos toca eso. Ser más exigentes. Sí. Ambas cosas, o sea, exigencia en la construcción y exigencia en el cuidado. Que eso tiene que ver con la reflexión número 2. Pues sí, y cito textualmente. Se desplomó un país de costumbres débiles. Se derrumbó la cultura del eso aguanta. Se vino abajo el a mí no me toca hacer eso. Y quedó al desnudo lo que por años hemos normalizado. El riesgo, la chapucería y la indiferencia. Porque el techo del jet set no cayó por una simple grieta en el concreto. Cayó porque hemos normalizado el riesgo. Cayó porque nos acostumbramos a decir eso de no es mi problema hasta que nos toca. Ahí donde está el tema de, porque claro, lo que dice Diego tiene mucho sentido, o sea, mantengamos, pero ¿hasta qué punto nos funciona el mantener si desde el origen, por ejemplo, hablemos específicamente de las construcciones,
no están bien concebidas, supervisadas, que era lo que decía el arquitecto cuando está aquí. Se empieza a construir, por ejemplo, un edificio, se pasan unos planos, pero nadie de ninguna institución va y supervisa y vigila. Usted está haciendo spoiler a la tercera reflexión. Bueno, que lo que diga en el papel y lo que usted presenta y las normativas que hay se estén cumpliendo. Y eso pasa en todo. Eso pasa en todo. Esto es complicado, Dolly, porque todo eso que estamos diciendo es cierto, pero es un tema cultural. Sí, claro, es que ese es el problema. Me duele mucho decirlo, es un tema cultural. Desde la infancia entendemos que lo importante es el regalo nuevo, el objeto nuevo y dele todo lo que sea nuevo y dele para allá. Y lo de mantener siempre pensamos que le toca a otro, que nunca es cosa de uno. Y cuando ocurren cosas así pensamos, ¿y el Estado? ¿Y el Estado? ¿Y el Estado? Ya, pero al final el Estado es un reflejo de lo que es la sociedad. Exacto. Y viceversa, son dos cosas como que se retroalimentan mutuamente. Ahora me parece un poco hipócrita también andar exigiendo mucho al Estado cuando nosotros como sociedad tampoco nos autoexigimos nada. En ese sentido, quiero decir. Sí, y creo que a eso es lo que aspira la reflexión del rector, ¿no? Es que todos tomemos conciencia porque todo el tiempo estamos señalando los gobiernos, los políticos, pero nunca tampoco asumimos culpas y responsabilidades. Por ejemplo, criticamos mucho a la MED por la manera en que se manejan ellos, pero, oigan, nosotros manejando no se lo ponemos fácil tampoco. Y todos tenemos ejemplos. Y luego hay otra cosa en lo que estáis diciendo, al hilo de lo que estáis diciendo, todo el tema, nos preocupamos por el bien propio, pero no nos preocupamos como sociedad por el bien común. Para nada. O sea, si vemos una gotera, bueno, digamos, oiga, miren, allá hay una gotera, vemos una llavecita que está perdiendo agua, oiga, allá hay una llavecita que está a ver quién puede arreglarlo, pero decir las cosas para que se pongan soluciones, porque muchas veces nos quedamos en la crítica simplemente, pero no buscamos la crítica constructiva, es decir, eso no está funcionando. Bueno, muy bien. ¿Quién es el que tiene que arreglar eso? Esta persona, oiga, eso no está funcionando. O sea, busquemos esa crítica constructiva, porque eso es lo que hace avanzar y eso es lo que crea esa conciencia de bien común, porque todo es nuestro, pero claro, como no es propio, no es nuestro y también, no lo cuidamos. Claro, o también hasta dónde yo puedo hacer. Por ejemplo, si yo veo esa llave que está botando agua innecesariamente, yo la puedo cerrar. También. Yo la puedo cerrar. O sea, si está estropeada, no tengo las herramientas. Sí, claro. ¿Quién es el encargado de esto? Claro, pero que muchas veces el comportamiento es ¿a quién le toca tal cosa? ¿Quién es el responsable de...? Y hay acciones que uno mismo puede ejecutar. Voy a poner un ejemplo. En una junta de vecinos, por ejemplo, no sé, hay una bombilla que está dañada de norte, no sé. Entonces, está bien, yo puedo pegar la llamadita de norte y reportarla y también pedirle a la junta directiva que la reporte para que haya más atención, pero yo también puedo llamar. O sea, no siempre es que la directiva tiene que hacer, o sea, asumimos mucho como que es el otro el que tiene que hacer, es el otro y es la responsabilidad del otro, pero yo tengo que también evaluar hasta dónde también yo puedo aportar, actuar y ayudar al otro. Y ayudar al otro, claro, para ser más eficiente inclusive. Para que eso sea. 3, Diego, la reflexión. Pues la tercera reflexión que nos hace el rector de INTEP viene a decirnos que el juicio de la responsabilidad sobre la caída de esta infraestructura no solo será el gerente empresarial de la JetSet, Antonio Espaillat, sino, y abro comillas, será a todos nosotros, a los que firman sin ver, cobran sin supervisar, construyen sin ética y callan por costumbre, cierro comillas. O sea, hay una crítica social ahí contundente, impresionante, que era lo que estaba antes comentando Dolly cuando le dije, vas a hacer spoilers sobre la siguiente reflexión. Pero justamente es eso, o sea, ¿dónde está la responsabilidad de los encargados que tienen que velar porque esas cosas se cumplan? No, y si este evento, pero yo en eso soy muy escéptico, si este evento marcara un antes y un después en la conducta cotidiana de la gente... En todo, de manera no transversal. Solamente en el sector construcción. Claro, y no solamente en el sector, vamos a revisar techos. Sí. No, porque el punto no es este. Pues, como dice el refrán aquel, el asunto no está en la sábana. O sea, hay que profundizar. Yo es que le vengo dando vueltas a esto. No sé de qué modo se puede lograr ese cambio, porque como es tan transversal, tan interiorizado, que
no sé cómo lo podemos lograr, porque es como hacer un corte. Ok, la siguiente generación, ¿cómo logramos que piense de otra manera? Eso lo veo complicado. Yo creo que tampoco podemos generalizar. También hay gente responsable, gente Sí, pero son mayoría. No, son minoría. Pues ese es el punto. No lo sé. O las minorías hacen mucho más ruido. Acuérdate de esa expresión que a mí me llamó tanto la atención cuando yo llegué aquí a República Dominicana, que es no me seas pendejo. Es decir, aprovéchate de lo que puedas. Pero hay gente que se le considera pendejo porque no se aprovecha de lo que... Esa gente es la que nosotros tenemos que apoyar, esa gente es la que nosotros tenemos que aplaudir y a esa gente es la que nosotros tenemos que marcar su trabajo para que decir que no son pendejos, sino que son gente responsable que con su trabajo están evitando catástrofes como las que hemos tenido. Claro, pero el problema es que, imagínate, gracias por decir eso, es que hemos llegado al punto, no ahora, desde hace muchos años, donde nos permitimos insultar y hacer bullying al que hace las cosas bien. Exacto, por eso es lo que... hay una frase que no me acuerdo quién fue el que la dijo sobre la Segunda Guerra Mundial, que dice, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no es textual, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue porque las personas buenas que podían haber hecho y dicho no hicieron nada. Claro. Creo que fue Edmund Burke el que hizo ese comentario. Pues gracias por la matización, porque de verdad no lo recordaba. O sea, que para que el mal triunfe, lo único necesario es que los buenos no hagan nada. No hagan nada. Entonces yo creo que hay que aplaudir lo que están haciendo, aunque sean minoría, que no creo que sean minoría, pero aunque fueran minoría, tenemos que aplaudir ese trabajo y esa manera de hacer. Estoy de acuerdo contigo. Bueno. Y perdón que me haya puesto vehemente. Eso era vehemente. Hacía Sí. falta. Vale. Bueno, para dar un poquito más de información sobre el rector de INTEC, el señor Julio Sánchez Mariñez, por si por ahí hay gente que desconoce un poquito sobre él, que creo que ahora tiene mucho más protagonismo que lo pudo haber tenido antes, justamente por esas palabras, pues él es rector desde el 2021 de esta institución y en el 2023 fue ratificado y será el rector de esta institución académica hasta el 2027. Él estudió psicología en la Autónoma de Santo Domingo y realizó también estudios de especialidad en planificación y administración justamente de INTEC, o sea, es egresado de esta casa, y doctor en estudios organizacionales y gerenciales de la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. También fue rector del Colegio Dominicano de La Salle, entiendo que en Santo Domingo, y fue también rector de la escuela del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, como lo conocen. Es decir, que yo sí agradezco las palabras del señor rector de INTEC y ojalá se pudiera recoger porque no lo hemos podido encontrar. Todas las palabras completas. Yo lo seguiré buscando. Es más, lo digo públicamente. Si alguno de nuestros seguidores tiene el texto completo de ese discurso o una grabación de ese discurso, por favor, que lo publique, que nos lo envíe, porque creo que debe ser una reflexión que de principio a fin debe valer mucho la pena. Y que tenemos que compartirla todos. No, para que si llega a mis manos, te garantizo que la voy a compartir. Haga conciencia de la responsabilidad que tiene cada uno en lo que en este tipo de situaciones también ocurren, o sea, de una u otra manera todos somos responsables. Totalmente. Estás escuchando De Todo Magazine. Hoy en nuestro segmento vamos a hablar con Taira Vargas sobre lo ocurrido el fin de semana, mientras se daba la gran marcha por el agua, la vida y la soberanía, donde ella y otras compañeras que estaban en esta marcha fueron presuntamente agredidas por miembros de la organización denominada la Antigua Orden Dominicana. Para quien no sabe quién es Taira Vargas, pues le contamos que es una antropóloga social, investigadora, especializada en estudios etnográficos y cualitativos en temas como pobreza, marginación social, movimientos sociales, migración, etcétera. También escribe una columna, si no estoy mal, Taira, en el periódico Hoy. En el Hoy en Acento. En Hoy y en Acento. Bueno, para empezar, Taira, para quienes de pronto no han leído mucho sobre lo acontecido, ¿nos puedes relatar rápidamente qué fue lo que pasó? Bueno, primero hacer dos observaciones. No fuimos agredidas durante la marcha, fue después.
La marcha estaba aconteciendo con mucha gente de muchas organizaciones. Fue una marcha organizada por una coordinadora. Yo no soy organizadora de marchas, ni tampoco pertenezco a ninguna de las organizaciones, pero siempre voy a los movimientos sociales, trato de participar, porque es parte de mi trabajo, analizar los movimientos sociales. Entonces la marcha fue bastante pacífica, muy diversa, que eso a mí me resultó muy interesante. Logró mucha articulación, que a veces se hace difícil entre diferentes organizaciones que trabajan temas distintos. Varios partidos políticos estuvieron allí, incluso organizaciones con motivaciones ciudadanas, ¿no? Como es el tema de trabajar todo el tema de la presencia histórica, ¿no? De la revolución y todo ese tema del Camaño y lo que significó la revolución en el país al cumplir los 60 años, ¿no? Incluso se hizo una ofrenda floral en la estatua de Camaño, fue desde la plazoleta La Trinitaria hasta la estatua de Camaño. Y también estaban organizaciones que trabajan con personas dominicanas de ascendencia haitiana que han sufrido el despojo de sus documentos, que como ha reconocido, y aunque no eran parte de la organización de la marcha, estaban ahí participando. Organizaciones de jóvenes vinculados a la iglesia católica también, a la pastoral juvenil, de las comunidades eclesiales de base, de varios barrios marginados, y esa gran diversidad pues se dio lugar en esa zona, ¿no? Entonces, todo fue muy bien, la marcha tuvo mucho éxito, fue mucha gente, fue muchos niveles de articulación, y terminó la marcha y nosotras, un grupo de amigas que decidimos irnos juntas, nos fuimos caminando hacia podernos retirar, ¿no? De allí, de la marcha, y buscar nuestros vehículos, porque ahí no se podía tener vehículos cerca. Entonces, cuando estamos caminando por una calle que es paralela a la Prolongación Bolívar y a la Independencia, ¿no? Más cerca de la Independencia, ahí fuimos sorprendidas por un grupo que era como así en estilo turba, que vino a agredirnos. Ese grupo, primero lo vimos que estaban como agrupados cerca de Telemicro. Yo no me sorprendí de que estuvieran agrupados, porque como toda la gente que estuvo en la marcha se fue yendo en grupo, yo pensé que era un grupo más de lo que se estaban saliendo de la marcha, ¿no? Entonces seguimos caminando, pero de repente sentimos que se avalancharon hacia nosotras, ¿no? Y comenzaron a insultarnos. Incluso yo a uno de ellos les dije, pero ¿por qué tú me estás insultando? Yo no te conozco, tú no me conoces. Todo este odio hacia mí, ¿por qué? ¿No? Entonces ahí yo lo que sentí fue que tratarlo desde una perspectiva de un diálogo agudizó su violencia, que fue una cosa que me sorprendió, porque yo trabajo el tema de la violencia, ¿no? Y siempre cuando hablamos de los métodos que logren enfrentar la violencia, siempre hablamos de la cultura de paz y siempre hablamos del diálogo, ¿no? Sin embargo, ese diálogo generó algo explosivo en esas personas, ¿no? Y esas personas decidieron atacarnos con piedras. Tenían piedras bien grandes en las manos. O sea, ellos estaban preparados con ya estaban preparados para atacarnos. Y entonces ahí vino el ataque, ¿no? Hacia nosotras. Algunas heridas, le tiraron celular en el piso, se lo destruyeron, otras le quitaron el celular y tuvieron que irse detrás de ellos para quitarle el celular, corriendo. Otras fuimos empujadas, pero no sufrimos las heridas de manera directa,
pero sí hay varias personas que tienen lesiones físicas. Pero hay algo que ha sido muy fuerte, y es que primero es un estilo, es una manifestación de violencia de género, porque eran hombres contra mujeres, que no tenían armas, por supuesto, ni nada por el estilo. Y otro elemento es el tema de que estas personas que nos atacan y de alguna manera nos intersectan en esa perspectiva, no tenían, o sea, estaban agrupadas y tenían un uniforme, y todas tenían el mismo uniforme. ¿El uniforme identificaba la antigua orden dominicana? Exactamente, o sea, son personas que están vestidas de negro y se le veía claramente las insignias de la antigua orden dominicana, tanto en la camiseta como en la gorra, ¿no? En esa perspectiva. Y estas personas que te digo, tenían, o sea, algunos tenían palos, algunos tenían piedras, otros tenían cuchillos, tú ves. Y definitivamente fue un ataque que no es la primera vez que la antigua orden dominicana hace este ataque contra mujeres. ¿Cuál es el antecedente que tienen sobre este caso? Bueno, en el 2022, el 12 de octubre del 2022, en el Parque Colón, se hizo una actividad en conmemoración del 12 de octubre. Un grupo de mujeres, todas mujeres, estaban haciendo un performance, que incluso lo estaba coordinando una teatrista canadiense. Y ella, el performance tenía que ver con todo el tema taíno, ¿no? Una especie de areíto, y en conmemoración a todas las raíces ancestrales taínas y a lo que significaba Anacaona, y el planteamiento de que el Parque Colón, en vez de llamarse Parque Colón, debe llamarse Parque Anacaona, porque ahí fue que mataron a Anacaona. En ese momento, ¿tú sabes si demandaron igual como lo van a hacer ustedes? ¿O como lo hicieron ya ustedes? ¿Presentaron una querella? ¿Se sabe qué pasó con ese caso? En ese momento, no todas las que fueron heridas demandaron. Creo que solo una de ellas demandó, pero no recibió ninguna respuesta del sistema de justicia. Eso es la información que tengo. Claro, no tengo el registro exacto de lo que fue esa demanda. Sí, yo me enteré de eso porque vi los videos y habían personas conocidas que estaban ahí en la actividad. Yo no estaba. Y ahí fue la primera vez que yo los vi atacando. Eso no significa que no fuera la primera vez, pero me llamó mucho la atención cuando vi los videos y vi estas personas uniformadas con un uniforme muy similar al que tienen los cuerpos especiales de la policía, los grupos SWAT. O sea, ellos están vestidos de negro, con gorra negra o con boina negra, y incluso hasta las botas en algunos casos. O sea, todo el perfil confuso que lo confunde con los grupos SWAT. Y que para esas mujeres que estuvieron al Parque Colón, les resultó confuso que estuvieran atacándolas un grupo que fuese de la policía o militar, ¿no? En ese sentido. Entonces, luego de eso ha habido muchísimas manifestaciones de mujeres, culturales, de jóvenes, de arte, que han sido atacadas por ellas. Incluso una vez con el Gaga pasó que se iba a hacer una presentación de Gaga en el Centro Cultural de España, y ellos hicieron amenazas por las redes, en lo que yo me enteré, y lo que tuvieron que hacer fue militarizar toda la zona para que ellos no fueran a penetrar y a agredir, porque siempre hacen amenazas de agresión y de muerte y de quemar y de matar. En este caso con nosotras, ellos nos amenazaron de matarnos.
¿Cómo salen de la situación? ¿Qué pasó entonces ya finalmente? ¿Cómo se escapan de que las amenazas no fueran cumplidas? Mira, logramos salir de la situación porque el MIUCA tiene una biblioteca en esa zona y precisamente fue cerca de la biblioteca. Entonces ellos abren un pasillo y nos hacen señas para que caminemos hacia allá para salir de ahí. Tú ves. E incluso una persona que salió del MIUCA, un señor, a defendernos y fue agredido. Entonces, nosotros salimos de esa zona de esa manera. Algunas se escondieron incluso debajo de escaleras de viviendas que estaban cerca para no ser totalmente agredidas. Tú ves. Entonces, eso fue lo que hicimos. Yo, por ejemplo, vi una supuesta emisora que llegó, unos periodistas que llegaron, y yo me acerqué para ver si lograba denunciar, porque eso era lo que yo quería, denunciar lo que estaba pasando y lo que estábamos viviendo y la agresión que sufrimos. Y estas personas no me dejaron hablar. Me acercaron, hicieron un círculo y comenzaron a insultarme y a maltratarme, pero no me dejaron hablar. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Esto no es un canal de televisión, ¿qué es lo que es? Y tenía carnet de periodista y todo. Entonces yo dije, pero ¿qué es esto? Y realmente fue para mí muy chocante. Entonces yo me escabullí de esa, porque también después de ese rodeo vinieron todas las más piedras, porque llegó más gente, pues, de ellos con esa actitud de agredir, y tuvimos que realmente meternos en la biblioteca del MIUCA para poder preservar nuestras vidas, porque los niveles de amenaza no iban más allá de un simple golpe, ¿no? Que ya de por sí un golpe es bastante. Y realmente yo te digo, mira, quizás yo no tengo una lesión física visible, pero sí tengo lesiones psicológicas y emocionales de todo lo que fue el impacto para mí de un acto de violencia en el que yo lo he dicho, lo dije en un artículo que escribí, o sea, yo soy una persona que he estado por más de 30 años haciendo investigación social sobre temas de violencia, de microtráfico de drogas, de trata de personas, de situaciones de explotación sexual, de maltrato a la niñez, y he estado en lugares de alto riesgo, lugares donde sucede todo eso, esas actividades, incluso de consumo de sustancias, para ver cómo consume sustancias, un estudio que yo hice para el ONU-SIDA, para ver los niveles de riesgo de VIH. Y nunca había sido agredida hasta el domingo. Taira, desde tu punto de vista como experta en la conducta social de las personas, ¿cuál crees que es la causa de esa violencia? Porque claro, ellos la justifican y utilizan determinados argumentos, pero esos ahora no me interesan porque si me interesaran se lo preguntaría a ellos y no es el caso. Pero sí me interesa tu punto de vista, porque yo creo, ahora habla el trabajador social, creo que son un movimiento muy peculiar en contexto dominicano. Entonces, me gustaría tu punto de vista, tu percepción, tu análisis sobre este tema. ¿Por qué crees que actúan con esa violencia? Mira, yo creo que ese grupo está cargado de violencia, de discurso de odio. Ellos están manejando un discurso de odio. Es un odio basado en el tema del antihaitianismo que se ha arraigado en el país en los últimos años, pero que no es nuevo. O sea, no es nuevo. O sea, nosotros en la época de Trujillo, este grupo reedita grupos que existieron en la época de Trujillo. O sea, esto no es la primera vez que en el país existen grupos que agreden
a personas que se están manifestando en movimiento o después de haberse manifestado para vender que hubo un enfrentamiento, que es un poco la idea que ellos tienen. Entonces, esta conducta tú la encuentras en la era de Trujillo, con los famosos grupos de palero que existieron en esa era. Y que en esos grupos de paleros fueron liderados por personas nacionalistas antihaitianas que atacaron a manifestantes que estaban en contra de la dictadura. En la época de los 12 años de Balaguer también hubo grupos que fue la famosa Banda Colorá. No sé si tú has oído hablar de ella, pero la Banda Colorá hacía eso mismo, ¿no? Agredir y atacar a personas que estaban organizadas, jóvenes que estaban organizados en clubes sociales, ¿no? Y en actividades culturales ellos se aparecían y desbarataban la actividad y comenzaban a agredir y mataron a varias gente. Entonces, yo te digo, esto no es la primera vez. Hay un patrón histórico presentado que está vinculado a momentos históricos donde en medio de una dictadura, en medio de una promoción del sentimiento del odio hacia la población haitiana, basado en la distorsión de la historia y basado en promover, ¿no? El tema del irrespeto al otro, ¿no? El sentido del otro como tal, ha estado ahí presente y se ha ido promoviendo a través del tiempo. En el 2005, comienzan las acciones desde el gobierno de Leonel Fernández, desde la Junta Central Electoral y de otros organismos, de comenzar a negar la renovación de actas de nacimiento a personas dominicanas de ascendencia haitiana. La circular 1707 que se dio en el 2007 se trató de eso. Entonces, en ese momento, eso estuvo acompañado por una fuerte campaña anti-haitiana y se dieron manifestaciones en Atillo Palma, en Villa Vázquez y en Neiva de linchamientos a personas haitianas e incluso de quema de viviendas de personas haitianas en comunidades y persecución a estas personas. Eso ocurrió en el gobierno de Leonel Fernández. Luego de eso vino lo de la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue, vino la modificación de la Constitución, que tuvimos una nueva Constitución en el 2010, en la cual le cambia el carácter a la nacionalidad dominicana, que era jus solis, para pasar a jus sanguinis, ¿no? Ya tú no eres nacional por haber nacido aquí. Tú eres nacional si eres hijo de personas dominicanas por sangre. O legales, residentes legales. O de personas residentes legales. Uh-huh. Entonces, eso se da con el Tribunal Constitucional, la sentencia 167-13, creo que, o 166-13, o 168-13 del Tribunal Constitucional en el 2013, que despoja de la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana, pero siempre acompañado de una promoción del antihaitianismo. Entonces, la promoción del antihaitianismo en nuestro país ha estado presente en todos esos años, con altas y bajas, con picos y bajadas. Casi siempre en momentos electorales, de campaña, sube el antihaitianismo, ¿no? Suben las campañas antihaitianas. Después bajan y se nivelan un poco, pero eso ha estado presente. ¿Qué pasa con este gobierno? Que inmediatamente este gobierno, después de la pandemia,
comienza a agudizar esta campaña contra los haitianos, sobre todo después del asesinato del presidente de Haití, que genera, aprovechado para generar pánico en el país, ¿no? Alrededor del tema haitiano y toda la crisis de Haití. Pero Haití ha tenido muchas crisis, lo sabemos, ¿verdad? Crisis políticas, económicas de diversa índole, pero estas crisis últimas con el tema de las bandas haitianas ha servido de argumento para generar un discurso de odio y de decir que los haitianos nos van a invadir o nos están invadiendo y que viviremos y que se vendrán aquí a hacer lo que ellos han hecho en Haití. ¿Tú entiendes? Entonces, definitivamente hay un discurso de odio y hay miedo. Tú sabes que a nivel de conducta, miedo y odio, cuando tú analizas la violencia, van juntas. O sea, si yo tengo miedo, mi odio se incrementa. Y mi odio y miedo van hacia al ejercicio de la violencia. O sea, yo te voy a agredir porque te tengo miedo, ¿no? Y porque tengo rabia de ti. Y creo que tú me vas a atacar. ¿Tú entiendes? Entonces yo te ataco. O sea, la violencia se incentiva desde el miedo y te hace generar una reacción que tú puedes llamar irracional, ¿no? Tú puedes decir, no es una acción de una decisión pensada por las personas que están envueltas en el accionar del odio y de la violencia en la cotidianidad, pero sí pensadas desde quienes las incentivan. Taira, disculpa que te interrumpa, porque has tocado un elemento que a mí siempre me ha preocupado mucho, y ahí está Dolly, que no me deja mentir, que es el tema de la difusión del discurso de odio a través de las redes sociales. Porque en la época de Trujillo no había internet ni redes sociales, y en la época de los 12 años los paleros tampoco. Entonces, los mecanismos de difusión eran otros y quizá no eran tan rápidos. Había radio, había televisión, había prensa escrita, pero no se podía hacer otra cosa. Ahora, sin ir más lejos, por referirnos a la organización de la cual ahora nos estamos ocupando, tienen cuentas abiertas en las principales redes sociales y por ahí difunden, por ahí convocan, por ahí amenazan y, bueno, las amenazas a través de redes sociales en algunos códigos penales constituyen delito y se llama delito de odio, tal cual. Yo no sé, lo desconozco en el caso del Código Penal Dominicano, si eso está contemplado o no, o hay que, hasta que no te dan una pedrada, tú no puedes denunciar. Me gustaría también que, sobre todo, que me dieses un poco de luz a todos, como qué estrategias de solución crees que puede haber llegados a este punto. Por un lado, el Estado, el gobierno, ¿qué debería de hacer? Y por el otro lado, los demás, los que no somos Estado, simplemente somos ciudadanos. ¿Cómo nos debemos tomar eso? ¿Y qué deberíamos hacer para que esto no vaya más? Porque desde mi perspectiva es que esto está creciendo. Sí, mira, yo creo que es importante pensar en eso. Primero, yo pienso que el Estado Dominicano tiene que asumir su rol. Y el Ministerio Público y el sistema de justicia y la Policía Nacional tienen que asumir su rol. En la actividad, yo me acerqué a un policía que estaba ahí y le pregunté, comandante, ¿cuál es su rol aquí? ¿Cuál es su función aquí? ¿Para qué usted está aquí? Y él me dijo, para prevenir. Y yo le dije, yo creo que además de prevenir, usted está aquí para protegernos. Y usted no me está protegiendo, ni nos está protegiendo a nosotras las mujeres. Frente a usted, usted puede solamente mirar desde sus ojos lo que yo estoy mirando. Hay un grupo de personas con peñones de piedras en la mano. Eso no es para dar cariño. Una piedra puede matar a una persona. Y con cuchillos.
Entonces ahí ellos vocían, ahora tienen armas. Y nosotros no tenemos ninguna arma. Entonces, el problema ha acrecentado porque no se ha controlado este movimiento. Este movimiento ha asumido acciones que son del Estado dominicano. Con los migrantes, ir a los pueblos, a sacar migrantes de los pueblos como si fuesen migración. ¿Me entiendes? Entonces, ellos han asumido el rol del Estado y están afectando y debilitando al Estado dominicano y a los organismos de seguridad. ¿Por qué? Porque están, primero, vistiéndose como si fuesen un organismo de seguridad. Generan confusión en las personas que lo ven, ¿no? Promueven y usan mensajes que usan que está usando el gobierno dominicano, ¿no? Y no hay control. Tienen un discurso de odio, amenazan, atacan y no hay un régimen de consecuencias. Entonces el Estado dominicano tiene que entender y el gobierno tiene que entender que este problema es grave porque esto afecta la gobernabilidad. En un sistema democrático, la gobernabilidad es fundamental. Para eso se necesitan reglas de juego claras y que las instituciones asuman su rol a nivel de control y seguridad ciudadana. Entonces, definitivamente nosotros necesitamos que instituciones y organizaciones apelen al Estado dominicano para que asuma su rol en términos de lograr seguridad en las personas. Taira, ¿tú crees, discúlpame que te interrumpa, ¿tú crees que esa falta digamos, de carácter para enfrentar a una organización como esta y, digamos, ponerlos en su lugar, ha sido a propósito, ha sido porque no le están dando la suficiente importancia? ¿Cuál es la causa que tú ves para que las autoridades no le estén prestando la atención que merece esta organización? Porque, como lo dice Laureano, esto parece que cada vez va tomando más fuerza. Yo pienso que ellos han, quizás, pero esto es pura especulación, porque a mí no me gusta especular mucho, porque como investigadora a mí me gusta siempre hablar con datos en la mano. Y yo no he entrevistado a nadie en instituciones del Estado para preguntarle por qué no actúan. Ahora, yo lo que veo es que como se está asumiendo una campaña, bueno, unos mensajes desde el gobierno contra la población haitiana y de hablar en contra de la población haitiana, de lo que significa tener una población aquí, de todas las deportaciones, para incluso justificar acciones de violencia, de violación de derechos, como lo que está pasando con las mujeres parturientas en los hospitales y los recién nacidos. ¿Te entiendes? Entonces, yo creo que ellos creen que esta gente les ayuda. Porque esta gente está asumiendo ese discurso desde una venta de un nacionalismo y un patriotismo. Ellos hicieron una protesta frente al Palacio y fueron recibidos por el presidente de la República. Ha habido muchas organizaciones que han hecho protestas, el presidente de la República no nos recibe. Entonces, tú dices, bueno, entonces yo no puedo afirmar que son del gobierno ni nada de eso porque yo no tengo esa información. Y yo no tengo evidencia de eso, por tanto no lo puedo afirmar. Yo puedo afirmar de lo que tengo evidencia. Ahora, yo puedo plantear una hipótesis posible de entender que este grupo me está ayudando a difundir un mensaje que llegue más allá de mi capacidad de comunicación. Porque están en más redes sociales, porque llegan a más gente, porque el tipo de discurso que ellos tienen así muy apasionado y emotivo enardece ese sentimiento patriótico desvirtuado hacia la violencia y el ataque y el odio
Eso es lo que yo pienso que puede estar pasando ahí. Y definitivamente creo que es un grave error, porque ya en la historia mundial se han dado movimientos nacionalistas que han terminado muy mal, ¿no? Que han terminado muy mal. Entonces, esto siento que es probable, como dice Laureano, que quizás no le han dado la dimensión que merece al movimiento. Y están pensando que son controlables y que eso no va a pasar de ahí, ¿no? Y es un grave error. Ellos necesitan sentarse a analizar lo que está pasando con esta gente. Y cuando hablamos de las recomendaciones, el gobierno dominicano, los organismos de seguridad tienen que sentarse con ellos a dialogar y hablar de reglas claras en ese sentido. Y yo creo que aquí hay mucho silencio, Laureano. Aquí hay demasiada gente que no está hablando y debería estar hablando, que tiene un pensamiento crítico y un análisis crítico de lo que está haciendo este movimiento y no se atreven. Hay mucho miedo y el miedo es muy peligroso. Esta gente se ha ocupado de generar miedo. Como agreden, entonces la gente se recoge y no quiere hablar, no quiere enfrentarlos, no quiere denunciarlos, ¿no? Y eso es porque hay miedo. Hay miedo a lo que ellos hagan y eso los fortalece grandemente. Entonces hay que romper el miedo y hay que romper el silencio. Y todo el que pueda escribir, hablar, difundir ideas contrarias a esa, que las haga. Porque no podemos seguir montados en discursos de odio en un país donde se necesita un clima armónico y de paz para que funcionemos. Y eso Aira, no disculpa. significa que seremos haitianos, ni más haitianos ni menos haitianos. Disculpa, acabas de decir algo que me parece muy importante y a raíz del motivo de la invitación, y es que tú has acudido al sistema judicial para denunciar una agresión después de la marcha. Has hecho referencia a que aquella agresión que hubo hace 2 años a raíz de aquella celebración quedó impune en el sentido de que no hubo ninguna sentencia ni a favor ni en contra ni nada, ¿no? Simplemente hubo silencio administrativo y aquí el silencio administrativo pues no sé muy bien lo que puede significar. En el caso tuyo, ¿tienes esperanza realista, expectativa de que se produzca alguna sentencia, alguna medida que realmente marcaría un antecedente interesante como para frenarlos, que vean que puede haber consecuencias si se siguen pasando de la raya como lo están haciendo? ¿O simplemente se va a quedar como en un hecho simbólico que Taira fue agredida y puso una denuncia y ya está? Y ojalá no malinterpretes lo que estoy diciendo, pero yo entiendo que cuando alguien va al sistema judicial lo hace buscando justicia, no solamente por el valor simbólico que puede tener acudir a la justicia. Sí, mira, yo me debato en las dos cosas. O sea, que yo soy sincera. Y mi trabajo me obliga a ser sincera, a decir cómo son las cosas. Y yo me debato en las dos cosas. O sea, yo no te puedo decir, mira, de verdad yo confío plenamente en el sistema de justicia y sé que lo van a sentenciar. No sé. Pero también estoy haciendo todos los trámites que se debe hacer en este caso para que se dé un régimen de consecuencias. No solo por mí, ni por las mujeres víctimas, sino porque este país necesita fortalecer el sistema de justicia. Aquí se necesita un fortalecimiento del sistema de justicia, que la gente crea en el sistema de justicia, que haya confianza en el sistema de justicia, porque que en la medida en que haya confianza en el sistema de justicia, podemos ir parando, erradicando prácticas nocivas de violencia, de maltrato a la gente, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, a todos. Cuando la gente confía, puede denunciar, puede iniciar procesos, ¿no? Y los otros se recogen. O sea, si en el tráfico hubiese un régimen de consecuencias, no tuviéramos el caos que tenemos en el tráfico.
Cuando inició la MIT, se pusieron multas por celular y por el cinturón. Y fue increíble cómo la gente comenzó a usar el cinturón. ¿Por qué? Porque te paraban y te ponían una multa. Entonces, si hubiera en el tráfico un sistema de consecuencia por cada infracción, tuviéramos otra situación. Entonces, en nuestro país necesitamos régimen de consecuencia para todo, porque la impunidad está haciendo demasiado daño. Hay demasiada inseguridad en el país por la impunidad y por la desconfianza. La gente no confía en la policía, no confía en el sistema de justicia, no confía en los órganos principales del sistema de seguridad y de protección ciudadana. Imagínate que un policía no sepa que su rol es proteger al ciudadano y a la ciudadana. ¿No entiendes? Y eso es grave. Eso es grave. Me gustaría saber si también de pronto, digamos, ese envalentamiento que tiene esta organización tenga que ver un poco también con lo que está ocurriendo en otros países y cómo de pronto unos movimientos similares o este nacionalismo un poco exagerado que está apareciendo aquí cerquita inclusive, también les está dando a ellos como gasolina para actuar y creen que van a tener también respaldo de otros ciudadanos, de otros dominicanos. Sí, yo pienso que sí. Incluso algunos de sus dirigentes son personas que nacieron o vivieron en Estados Unidos. No sé mucho porque como no estoy en las redes, no sé mucho del perfil. Pero sí, creo que sí, que hay una conexión internacional con el sentimiento internacional, ¿no? Con lo que está pasando, ¿no? Porque además, tú lo decías ahorita, o si ustedes lo decían ahorita, hay redes, lo decía Laureano, y ya el mundo cambió desde que se desarrolla todo este tema de la globalización. Y esto va en incremento cada vez más. La gente atiende más a lo que dicen las redes que a la realidad. Y las redes te desvirtúan en las redes aparece realidad, pero aparece demasiada distorsión y te desvirtúan y muchas noticias falsas y ya tú puedes cambiar un video, puedes cambiar una noticia, puedes cambiar la información y la gente no está buscando evidencias para hacer afirmaciones, sino que se deja llevar de lo que dijo fulano en un podcast o en un video o en algo, ¿no? Okay. Incluso para el tema educativo, las herramientas educativas están sosteniéndose en las redes y en el internet y no en promover un pensamiento crítico de investigación, de búsqueda, de lectura, de ir a bibliotecas, de buscar autores diferentes, de buscar fuentes primarias para desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? No, yo creo que lo fundamental ha salido a flote. Simplemente agradecer, con tan poco preaviso que hemos dado, agradecer que estés presente gracias al Internet y a esta plataforma y ojalá que la puerta quede abierta para que en un futuro pues podamos tener otras sesiones más pausadas sobre temas de interés, de análisis social, que yo creo que contigo, Taira, pues lo tendríamos fácil. Así que simplemente transmitirte mi agradecimiento, que ojalá sea la primera vez de muchas. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Bien, Taira Vargas, antropóloga social e investigadora, quien este fin de semana pasado fue agredida junto con otro grupo de mujeres que participaron en la gran marcha por el agua, la vida y la soberanía, supuestamente por algunos miembros de la antigua orden dominicana. Seguimos con más aquí en Destodo Magazine. Bien, y recuperando un poco la normalidad en nuestro querido Destodo Magazine, pues vamos a recuperar el segmento de conexión tecnológica, como siempre, con nuestro friki de cabecera, que
No puede ser de otra manera. Nuestro querido Hansel nos tiene que hablar de ese superapagón que ocurrió en España, que salpicó también al sur de Francia y a Portugal, porque en la vieja Europa no están acostumbrados a esos apagones tan kilométricos y de ese tamaño, que por cierto, indirectamente también ha provocado lamentablemente algunas muertes. Así que Hansel, explícanos qué ha pasado. Conexión tecnológica. El reciente apagón que dejó sin suministro eléctrico a toda la península ibérica, incluida partes de Francia, mostró las vulnerabilidades en el sistema eléctrico español. Aunque zonas como Baleares y Canarias permanecieron con corriente eléctrica debido a su autonomía energética, el evento dejó expuesta la fragilidad de la red peninsular. Se manejaron varias teorías al principio, pero la que va tomando más fuerza es la desestabilización de la red eléctrica por bajo consumo. Es decir, toda la energía eléctrica que se produce debe ser consumida en el mismo momento, y ese día el equilibrio de oferta y demanda no se mantuvo constante. En la península ibérica la energía se produce desde varias fuentes: las térmicas, que son nuclear y de gas, y las renovables, solar, eólica e hídrica. Las térmicas pueden aguantar las variaciones de oferta y demanda de consumo, las renovables no. Y vaya suerte, ese tipo de energía era la que producía en ese momento más del 70% de la energía eléctrica en la península. Al mediodía, la producción de energía eléctrica renovable fue ligeramente superior a la planificada, y las centrales de energía térmica, que sirven de amortiguadores para este equilibrio entre oferta y demanda, no pudieron asumir todo el excedente. Esto produjo que algunas granjas de paneles solares se desconectaran automáticamente para no dañarse, cambiando por segunda vez en menos de un minuto el equilibrio de la oferta y la demanda de energía eléctrica. Y si en un principio había demasiada, al desconectarse las granjas, empezó a disminuir la oferta de electricidad, cambiando la estabilidad del sistema. Esto produjo que en un corto periodo de tiempo todas las fuentes que brindaban energía se desconectaran para proteger sus sistemas. Volver a conectar les tomó unas 12 horas con ayuda de Francia y Marruecos. Y las centrales nucleares, que tienen sus protocolos de seguridad para estas situaciones, volvieron a estar en línea un par de días después. Apuntar al uso de energías renovables como culpables de este problema es un error. La falta de interconectividad con otros sistemas en ese momento ya era un problema detectado. Por eso, este gran apagón sirve de alerta para priorizar inversiones ya planificadas en esta dirección. Esperamos haber aportado luces a este tema y hasta un próximo encuentro. Hay una hipótesis, ¿no? Lo que comparte Hansel pues es una hipótesis. Hay que ver qué sigue definiéndose en torno a... Yo la verdad que no me atrevo a mojarme. Yo, por ejemplo, mi familia, eso en Mallorca, o sea, en la España insular no pasó nada, no se fue la luz, pero sí que sufrieron las consecuencias de problemas de comunicación, porque claro, todo el sistema de telecomunicaciones también, cuando se agota la batería, se agota, y la gente decía, claro, no tenía celular, no tenía señal, y los aparatos de radio multiplicaron su precio ese día. Pero es importante lo que está señalando Dolly del tema del origen, porque se han manejado distintas hipótesis, desde que sea un hackeo, de que sea la compañía de red eléctrica nacional o que sean las compañías generadoras de energía. Porque aquí hay un tema que es importante y es un tema económico. Es decir, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Porque se han calculado a priori, porque esta suma puede ser incrementada. 3.000 millones de euros de pérdidas que se tienen que indemnizar. Claro, si les toca, si es un hacker, ahí se lava las manos todo el mundo, sería lo ideal y pongo comillas. Un momento, Diego. Entre comillas esto, porque se supone que el Estado también es responsable de la seguridad. Sí, claro, ahí sería subsidiario el Estado y tendría que... O sea, que gratis no va a salir. Sería otro tema. Pero claro, cuando se discute si son las generadoras de electricidad o la red distribuidora de la electricidad, el gobierno tiene participación del 20% y pone presidente y lo quita de esta compañía. Si es culpa de la distribución... Una pregunta, para que la gente entienda. Con ese 20% el Estado es accionista mayoritario. Es accionista mayoritario, vale. Y por eso tiene la capacidad de poner y quitar presidentes o presidentas, como es el caso en este momento. Entonces, no es lo mismo que lo tengan que pagar el Estado que lo tengan que pagar las generadoras eléctricas, que son empresas privadas. Claro, y ahí están buscando a ver a quién se le pega el...
Y por eso es importante saber quién tiene la responsabilidad, porque el desembolso económico va a ser importante. Yo tengo la desagradable sensación, es un prejuicio, lo reconozco, de que el ciudadano de a pie nunca va a saber la verdad. De acuerdo. Yo creo que sí. Es decir, no, me explico. Va a haber una versión oficial. Sí, pero La hay que una... más le Que la versión oficial se corresponda con la verdad de los hechos, yo tengo mis dudas. Hay una cosa, que es que Portugal está implicado. Y Portugal ya ha elevado... No, Portugal está implicado y encojonado, las dos cosas. Y por eso ha elevado a Europa que haga una comisión independiente. Ya no va a depender del gobierno de España, sino que va a depender de la Unión Europea, para que se averigüe qué es lo que pasó. Porque claro, tú eres optimista en este sentido. Yo creo que sí, que se va a saber. Pues, Y posiblemente la comisión independiente que ha organizado... hombre, si le pones comillas, lo estás dañando. Es que han puesto a la ministra de Transición Energética a presidirla. Evidentemente la independencia, para mí ya de entrada, queda cuestionada. Si me estás poniendo ya a una gente que está implicada en el tema, queda ya... Joder, no sabes lo que me alegrará comprobar que estoy equivocado. O sea, yo creo que nos vamos a enterar, y nos vamos a enterar por Europa. Vale. ¿Crees que será este año? Sí. Qué optimista te has levantado hoy. Debe ser el café. Sí, debe ser el café. Bueno, ese hecho del apagón hubiera sido perfecto para ponerlo en... No me lo vas a creer, pero... Sí, no, desde luego. Yo, ni en mis pesadillas yo pensé que eso pudiera pasar. Imaginado. Porque además es que este gobierno aseguró que nunca iba a pasar. Bueno, entonces vámonos con Alexander Rosado, que también tiene más de no me lo vas a creer, pero... Hoy, como cada semana, trayéndote datos súper curiosos sobre nuestro mundo. En esta ocasión, sobre nuestro grandioso mundo animal. Número 1. El periodo de gestación de un elefante puede llegar hasta los 24 meses, que de por sí es un periodo bastante largo. Pero imagínate un embarazo de 3 años y medio. Bueno, no me lo vas a creer, pero el tiburón anguila tiene un tiempo de gestación de hasta 42 meses, llegando a tener entre 2 y 10 crías. Y es que es común en los tiburones el largo periodo de gestación, ya que las crías solo llegan al mundo cuando están completamente preparadas. Número 2. No me lo vas a creer, pero no existe ningún material sintético que pueda igualar la elasticidad y resistencia de la tela de araña. Así como lo oyes, la tela de araña puede estirarse hasta 20 veces su tamaño. Su material está compuesto por proteínas y aminoácidos y se dice que es casi tan fuerte como el acero. La tela de araña es tan resistente que un cable de seda de araña del porte de un lápiz común puede ser capaz de detener a un pequeño avión de golpe. Número 3. No me lo vas a creer, pero el elefante es considerado el animal terrestre más grande del planeta, llegando a pesar hasta 6 toneladas y alcanzando 3,5 metros de altura. Al ser tan pesado, no puede saltar, ya que carece de elasticidad para levantar sus 4 patas al mismo tiempo. Además tiene 4 rodillas, las que no soportarían el peso al caer y se quebrarían al instante. Sin embargo, el elefante lo recompensa al ser un excelente nadador, llegando a nadar distancias de hasta 50 kilómetros. Vaya, qué curioso es nuestro mundo. Bueno, te invito a que sigas este segmento cada semana por aquí, tu espacio de Todo Magazine, para que te enteres de datos curiosos que no me lo vas a creer, pero hasta una próxima. Hemos llegado al final. ¿Qué? ¿No se os ha hecho corto? Sí, claro, porque se pregrabó la mitad del programa. Es que tú contando... Siempre me dices, no cuentes los secretos del programa. Entonces ahora tú vas y dices, es que ayer pregrabamos. No, porque la gente lo nota, la gente se da cuenta. Sí, se nota. Nuestro segmento Tenemos que Hablar lo pregrabamos por falta de tiempo de Taira Vargas, que justamente en el momento en el que estamos grabando este programa, viernes en la mañana, ella estaba haciendo parte de la diligencia de la demanda, la querella a la antigua orden dominicana. Oye, Dolly, me han contado un chisme ahora que estamos en despedida, para ver si me lo puedes confirmar. ¿Es verdad que este programa va a ser en vivo? Estamos planteándola, a ver si podemos salir más rápido los viernes. Y cuando nos equivoquemos, que es algo que nos gusta mucho, ¿qué vamos a hacer?
No, ya hay que salir debajo de esa patana. Nos equivocamos en vivo y ya está. Sí, hay que salir de esa patana debajo. Pero hoy no nos hemos equivocado. No. Porque es pregrabado. El pregrabado siempre queda perfecto. Sí, porque uno edita, por eso claro, pero hoy no nos hemos equivocado. Sí, no mucho. No mucho. Bien. Bueno, no quiero decir nada, que mi jefa está aquí a la izquierda. Eso es que nos falta a nosotros conocimientos técnicos. No, ya verás tú, el primer programa en vivo va a ser un espectáculo. Ahí, si alguien quiere, vamos a traer palomitas para que sean... No, hay que hacer ese especial de metidas de pata de fin de año. Sí. Ese día es perfecto. Vas a hacer una recopilación de bloopers para fin de año. Hay que hacerla. Ese día será fantástico. Bueno, pues hemos llegado al final, señores. Quien les habla, Laureano de la Cruz, a nombre de todo el equipazo de Destodo Magazine, pues les deseo un feliz fin de semana. No sé si queréis dar algún aviso parroquial de última hora antes de que no... Sí, no, yo solamente recordar que también sábados 2 de la tarde por 97.9 FM nos puede sintonizar. Mire, hay mucha gente que me reporta mi sintonía de la emisora. Claro, que eso es fundamental. Hay mucha gente... Hay generaciones que creen que eso ya es como, no, por allá hay otro mundo. Y mira, coincidencialmente, en el tema del apagón, la radio siempre va a ser protagónica en este tipo de situaciones. Es fundamental. Yo creo que la gente, esa es una recomendación inclusive que hay de cuando usted tiene que preparar un kit de supervivencia. Un kit de supervivencia, es tener un radio con baterías. Porque la gente busca la radio para saber qué es lo que está pasando, porque las otras alternativas no son posibles. Entonces, la radio está más viva que nunca. Totalmente. Se ha ido transformando un poco, pero está más viva que nunca. Siempre va a estar. La radio siempre va a estar. Pues nada, Diego, si quieres dar algún tipo de... Me adhiero a lo que ha dicho Dolly. Ya, tú das un retweet y te quedas tan alto. Sí, pero Diego invite, usted tiene que invitar. Sí, yo les invito, más que ya lo ha hecho Dolly, reitero esa invitación para que nos puedan seguir por la radio el sábado a las 2 de la tarde y que nos vean en YouTube y nos escuchen también, si no pudieron escuchar el programa en radio, lo escuchen por Spotify. Qué bien lo haces, has llegado al culmen, ya es imposible. Ya me puedo jubilar. Sí, ya está, ya se puede. Pues señores, gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. Destodo Magazine. No privamos en eruditos.